Hoy te contamos de cómo el Congo nos ha desplazado por segundo año consecutivo de la lista de los mayores productores de cobre del mundo. También traemos datos de las empresas que fueron creadas en el mes de enero en el Perú, del cierre también de la empresa Lima Capital Group por parte de la SBS, y un oyente nos compartió información de una fintech que parece que está incurriendo en fraude, así que hablamos de ella también, y aquí te lo contamos para que estés al tanto. También tenemos información de inversiones en almacenes logísticos para este año, el sector que se está moviendo mucho. También en minería, hidrocarburos, consumo masivo y te hablamos del retiro de Argentina de la OMS. Hoy es jueves y como sabes, o si no sabes, te vas a entrar ahora. El episodio completo de los jueves va solo para miembros del canal, así que si quieres ver el episodio completo y además recibir mañana nuestro cuadro semanal de inversiones anunciadas en estos días, únete ya mismo al canal desde 8 soles mensuales en el enlace que sale en la descripción de este video de YouTube. Hecho el mermeleo, la lista tu café, que vamos a comenzar. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos del Buró de Información Perú Top Publications, y te traigo el podcast comido y resumido, un resumen de noticias de negocios, empresas e inversiones. Todo eso que a los noticieros amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te puede generar planes, ayudar en la toma de decisiones, mejorar tus ventas o pensar en nuevos negocios. Bienvenido un nuevo día. Se confirma que el Congo ha desplazado al Perú por segundo año consecutivo en la lista de mayores productores de cobre del mundo. Esto fue confirmado con datos de la US Geological Survey de Estados Unidos y lo que señala es que el Perú produjo el año 2023 unas 2.76 millones de toneladas métricas finas de cobre, mientras el Congo produjo 3.3 millones de toneladas métricas finas, o sea, 19.5% más que el Perú. Esto desmiente lo dicho hace un año por el Ministerio de Energía y Minas, que desmentía en ese entonces que el Congo nos había superado, e incluso señalaban que en 2023 el Perú se había consolidado como segundo productor mundial de cobre. Y no era verdad. El tema de que el Congo nos haya superado en este ranking se debe claramente a la falta de nuevos proyectos importantes de cobre en el Perú, donde fuera de las Bambas y Quellaveco ya hace algunos años, no se han reactivado nuevos grandes proyectos en cartera. Además, las minas del Congo contienen mayores leyes de cobre. Las leyes son que tienen mayor cantidad, digamos, de cobre en el mineral que extraen de la tierra. Para el 2024, el Perú produjo o habría producido, porque todavía faltan los datos oficiales, habría producido 2.6 millones de toneladas de cobre versus el Congo que produjo nuevamente 3.3 millones. El tema es que si bien en producción de cobre nos han quitado el segundo lugar, lo cierto es que en el Perú, a nivel de reservas de cobre registradas, sigue superando por bastante al Congo, ¿no? Perú tiene 100 millones de toneladas de reservas de cobre versus 80 millones que tiene el Congo. O sea, tenemos más potencial, pero no lo usamos. Ahora, la cosa está que tenemos difícil por ahora volver al segundo lugar porque, según refiere un informe del diario Gestión, incluso si tuviéramos ya en desarrollo los proyectos, por ejemplo, de Tía María y Zafranal que están en cartera, así como las ampliaciones esperadas a corto plazo de las minas de cobre, ni con eso podríamos de momento superar al Congo a nivel de producción. Y el tema es que otros nuevos proyectos no están anunciados. Entonces no se espera más. ¿Cómo podríamos superar al Congo, no? Para este año podríamos llegar a una producción de 3 millones en el mejor de los casos de toneladas, pero igual estaríamos en el tercer lugar con esos 3 millones. El salto del Congo en los últimos años se debió a, como dijimos al inicio, las altas leyes de mineral que tienen, pero también a grandes volúmenes de inversión recibidas principalmente, ojo, de empresas chinas como CMOC Group, Bonhai Industrial Investment, Wanbao Mining, China Min Metals, que también está en Perú, China Railway Group, Kenstung Mining Group, Xinjiang Mining Group, entre otros. A ver si los chinos también caen acá con más fuerza para invertir en minería de cobre. Cambio de tema y novedades, porque hoy quiero compartirte un nuevo espacio en este noticiero, que la idea es que salga a diario este espacio y al que tentativamente vamos a llamar el facto del día. Y hoy, por ejemplo, en este facto del día te voy a mostrar tres cuadros relacionados a las empresas que fueron creadas en Perú a enero de 2025 para que sepas dónde están moviéndose las cosas y puedas, no sé, manejar mejores estrategias. Más consulta de esto, igual puedes escribirnos al WhatsApp del canal si quieres saber más información de esto. A ver, vamos al facto del día. En enero se crearon 15.327 empresas nuevas en el Perú. Ojo que estoy considerando para esto las empresas que se crearon con RUC 20, o sea, personas jurídicas. No estoy considerando a las personas naturales de RUC 10 que podrían también tener actividades empresariales, solamente a RUC 20.
Hecha la aclaración, de todas las empresas creadas destacaron dos sectores: empresas de construcción y sus aliadas, las consultoras de arquitectura e ingeniería. Ahí se ve en el cuadro. En un segundo plano destacaron los sectores de venta al por mayor de materiales de construcción, también relacionada a la construcción, asociaciones, consultoras de empresas, restaurantes y bares, y también transporte de carga por carretera, venta al por mayor y otros servicios. Aunque en general, en este caso sectorial no se ve una clara concentración en pocos sectores, no está bastante diversificado. Diferente al caso cuando analizamos las nuevas empresas según región, donde claramente destaca aquí de lejos Lima, con el 46% de todas las nuevas empresas, seguida de lejos ya por Arequipa, que concentra el 6%, y La Libertad con 5%. Un dato más para cerrar el facto del día de esta creación de empresas. De las 15.327 empresas creadas el mes de enero, un 87% no piensa, según ha dicho la SUNAT, realizar ningún tipo de actividad de comercio exterior, ni exportar ni importar. Un 9.8% sí tiene pensado exportar e importar a la vez. Un 3% solo quiere realizar importaciones, claramente es para compra de insumos seguramente o productos para la venta. Y menos de 1%, 0 punto algo, tiene planes solamente de exportar. Espero que estos cortos, pequeños datos que vamos a ir dando cada día sumen a tus ideas de negocio y te ayuden a activar nuevas cosas y nuevas ideas. Este fue el facto del día de hoy. Vamos con más noticias. En finanzas destacó la noticia del cierre de la empresa financiera Lima Capital Group, que estaba captando. ¿Quieres estar un paso adelante en el mundo empresarial? En un mercado tan competitivo como el peruano, la información es clave y nosotros te damos la clave. Con nuestras suscripciones en el canal accedes a 3 niveles exclusivos de contenido que transformarán tu perspectiva empresarial. En el nivel inicial tendrás resúmenes completos de los artículos más destacados del semanario The Economist, además de un cuadro mensual con las inversiones más relevantes de empresas en el Perú y episodios especiales de nuestro noticiero. En el nivel VIP, además, puedes ser parte de webinars en vivo sobre el mercado de empresas peruano con datos exclusivos de compañías, sectores, proyecciones, tamaños de mercado e información de comercio exterior, y acceder a esos episodios cada vez que quieras consultar la información. Y si quieres la experiencia completa, accede a nuestro nivel Excelsior y descarga las diapositivas usadas en nuestros webinars y resúmenes especiales de las presentaciones para usarlas en el momento que lo necesites desde nuestra cuenta de WhatsApp. Más que un contenido, te damos una ventaja estratégica: decisiones informadas, análisis profundo, resultados reales. Haz clic en unirse y comienza tu transformación el día de hoy. Utiliza nuestras opciones de pago por Yape y por Plin si prefieres ese método de pago. No dejes que la competencia te deje atrás de cara al nuevo año.